Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, nuestros queridos oyentes. Estamos en la hora samaritana, en la mañana del Señor, por 100.9 FM del Norte. Yo soy Adrián y estamos con Sergio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy buenas mañanas. Espero que hayan tenido una buena semana, un buen fin de semana. Y bueno, que este sea un lindo brochecito como para cerrar lindo el domingo, aprendiendo un poquito más de nuestro catolicismo. Sí, y una semana de lucha contra las tentaciones, a ver de cambio, que cada semana no seamos los mismos los que estamos acá, ni ustedes los que están escuchando del otro lado, que siempre logremos un poquito de santidad a cada semana, porque nunca sabemos cuándo Dios nos va a llamar a dar testimonio de todo lo que hicimos y de cuándo hicimos. Qué lindo lo que vos decís, cuando decís cambio, ¿no? Porque la finalidad de este programa laico, ¿no? Es producir ese cambio que tanto nos cuesta a todos, ¿no? Que tanto nos cuesta a todo el mundo, no solamente a la comunidad católica, porque a los católicos les cuesta conocer más de su religión, ser más y mejores católicos. A los que no son católicos les cuesta ver a Dios. Entonces, qué lindo que es todos los días poder producir un cambio en nuestra vida y ver el resultado que nos va a ir dando, ¿no? Porque nos hace mucho mejores personas, mucho más tolerantes, mucho más dignos de Dios. La semana pasada habíamos empezado un lindo tema, que son las armas que usa el diablo para desviarnos del camino de la salvación. Habíamos hablado de la dilación que nos plantea siempre cuando estamos orando, cuando nos propone el diablo orar menos, o cuando nos distrae en la oración o en la misa, cuando nos hace sentir culpables de que estamos perdiendo el tiempo porque nosotros dedicamos a Dios ese tiempo pudiendo dedicarnos a otras cosas más mundanas. Otra arma que nos utiliza, que nos pone en la mente y que nos pone no solamente a nosotros, sino frente a nuestros prójimos, que es desde cuando rezamos nosotros cuando entramos en el camino de Dios, dejamos de ser esa persona que éramos antes, nos pone como una duda, nos siembra como algo malo, ¿no? O nos siembra dudas en la emoción que debemos sentir cuando oramos. Todas estas cosas que nos va carcomiendo a veces un poquito el entendimiento y que solamente podemos vencer ahondando más en la oración y ahondando más en el conocimiento de nuestra religión, del catolicismo. Y aprovechar lo que siempre decimos de los sacramentos para santificarnos, para tener esa protección divina. Mira lo que decía San Juan Crisóstomo: de la misma manera que la nave, una vez roto el timón, es llevado donde quiere la tempestad, así también el hombre, cuando pierde el auxilio de la gracia divina por su pecado, ya no hace lo que quiere, sino lo que quiere el demonio. O sea, es hermoso, más claro imposible. Nos separamos de Dios, ¿no? Perdemos el timón maestro. Sí, cuando Dios se va por voluntad nuestra y por nuestros pecados que nos... Sí, somos nosotros el que elegimos el camino. Dios nos puso libre albedrío, ¿no? Qué gran... Quedamos solo con el león rugiente, sin el domador, como lo había hecho San Pedro. Exactamente. Fíjate hoy, como para empezar este bloque, Adrián, fíjate qué arma que suele utilizar el diablo y que es muy común hoy en día, sobre todo, ¿no? Hoy que vivimos en un mundo donde Dios ya casi no es reconocido. La otra vez leí un artículo en el diario El Mundo, así por internet estaba leyendo, donde hablaban de Dios y hablaban de como que la gente cada vez cree menos en Dios, y me dolió que hasta a Dios lo ponían con minúscula y decía ¿hasta dónde está el ateísmo? ¿Hasta dónde llega el ataque a Dios? Porque un periodista en este caso en español puede ser ateo, pero no por eso va a dejar de reconocer
el sentimiento del otro, o digamos la creencia del otro, y sabe que le ofende cuando pone Dios con minúscula, porque Dios para nosotros es Dios todo con mayúscula, es lo máximo, ¿no? Entonces, ligado a esto, es la séptima herramienta del diablo, la duda que nos pone cuando Dios es silencioso y no responde. Muchas veces rezamos, pedimos, oramos, hacemos novenas y Dios no nos responde. Entonces, ¿qué nos pone el diablo en la cabeza? ¿Viste? Vos rezás a tu Dios y gastás tiempo rezando novenas y no te contesta, no pasó nada. Y eso nos carcome, nos lleva al ateísmo o al agnosticismo, es decir, aquella persona que piensa, bueno, sí, Dios existe, pero no se mete con el mundo, ¿no? Que es lo mismo que decir Dios no existe. En definitiva, sí, no estoy creyendo en Dios. Y eso es un pensamiento que hoy está muy arraigado. Dios no existe, Dios es silencioso, Dios no te responde. ¿Para qué vas a rezar? ¿No? Y no atacan el centro. Bueno, pero es lo que vos habías dicho en el programa anterior, por ahí muchas veces, que me quedó en el tintero, ahora me acordé, muchas veces nosotros no sentimos nada en la oración, pero es como veníamos hablando ya en otro programa, que por ahí la Virgen pide mucho el Santo Rosario, bueno, y que siempre Jesús nos dejó los sacramentos, y muchas veces nosotros no vemos un cambio extraordinario, majestuoso, en una comunión, o en una confesión, o en una oración. Pero si Dios nos prometió algo, hay que obedecer, porque Él sabe cuál va a ser el final del camino. Entonces uno no tenemos que esperar un cambio radical ya, sino también Dios nos pone a prueba en la confianza que nosotros tengamos. A mí, por ejemplo, la vez pasada habíamos hecho adoración al Santísimo, y después el padre José Luis nos dijo, bueno, a ver qué piensa cada uno. Yo dije, yo no sentí nada en particular, pero bueno, yo confío que igual la gracia de Dios va a llegar, o llegó, aunque yo no lo sienta, y que en algún momento lo voy a sentir o no, y a lo mejor me dé esa gracia en mi juicio final, y esto, bueno, estuviste ante mí en este momento, o eso que yo no sienta físicamente sí me ayuda a vencer algunas tentaciones. Pero yo no sé cómo va a actuar Dios, pero sí sé que si Él me dijo que yo tengo que hacer adoración eucarística, va a funcionar de alguna manera. Entonces, esa confianza que uno tiene de Dios también es lo que decía, por ejemplo, el pastor de Hermas: el diablo no puede dominar a los siervos de Dios que de todo corazón confían en Él. Puede sí combatirlos, pero no derrotarlos. Entonces, yo rezo el rosario, por ahí no siento nada, pero la Virgen prometió que si yo rezo el rosario con devoción y con amor, y porque ella me lo pide para la paz del mundo, yo algo voy a conseguir, ¿sí? Aunque no lo sienta. Claro. Pero fíjate cómo el diablo nos pone en un pensamiento, o sea, esperando una respuesta, pero humana. Pero nosotros, cuando rezamos y pedimos a Dios, estamos pidiendo a la divinidad. Entonces la respuesta va a ser divina, no va a ser la respuesta humana que nosotros esperamos. Totalmente. Entonces, Dios nos puede responder de mil maneras. Aún cuando Dios no se manifiesta en la forma que nosotros esperamos, no quiere decir que no nos haya escuchado y que no nos esté dando una solución. Porque muchas veces nosotros pedimos, a ver, se me ocurre pensar, no tengo trabajo, y rezo, y Dios no me escucha, ese pensamiento me pone el diablo. Pero nunca nos ponemos a pensar, ¿por qué yo no tengo trabajo? O sea, tal vez esta sea la respuesta de Dios para que yo cambie en algo, claro, para que yo busque otra cosa, para hacer otro trabajo, claro, otra forma, o no sé, hay mil respuestas que nosotros como humanos no la podemos dar. No, por eso yo por ahí siempre digo, por ahí Dios ve el futuro, conoce nuestro porvenir. Entonces por ahí vos decís, este trabajo a mí me gustaba, pero a lo mejor ese trabajo te iba a alejar de Dios, o te iba a hacer un mal, o no iba a ser para tu santificación, y vas a tener otro trabajo que a lo mejor no te reditúe económicamente tanto, pero que te acerque a Dios. Entonces, Dios sabe, si vos le pedís, te va a dar lo que vos necesitas para tu salvación. Pero siempre tenemos que pedir que sea la voluntad de Dios, claro, no la nuestra. Para nuestra salvación. Yo puedo decir, Dios, yo necesito hoy que mi sobrino se salve porque está enfermo, lo que sea.
pero que sea tu voluntad. Porque Y nadie él sabe, mejor, claro. nadie mejor, claro, que Dios para saber qué hacer con... Claro, aparte vos decís, bueno, vos le... Aunque nos duela. Tomando el ejemplo de tu sobrino, por decirlo de una manera. Vos querés Mi a tu hija, sobrino, sí. bueno, vos querés a tu sobrino, Horrible, sí, pero- y vos te pensás que Dios no lo quiere más que vos, o sea, no le va a hacer nada que no le convenga a él. Bueno, otra vez ya se nos fue el Se nos primer fue el bloque. tiempo. Qué bárbaro, che. Tenemos bastante un tema muy interesante. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos con el segundo bloque. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Bueno, ya de vuelta, después de esta hermosa música, viene otro puntito más a tratar, otra arma muy relacionada con la anterior. La anterior era la duda de cuando Dios que se nos presenta, que nos pone el diablo, cuando no nos responde, o cuando es silencioso. Claro, el silencio de Dios suele ser un tema muy charlado. Si uno lo busca en catholic.net, creo que lo pueden Pero el encontrar. silencio de Dios es una respuesta. Me viene, cuando dijiste recién ahora, me vino a la cabeza, la Madre Teresa era mística, ¿no es cierto? O sea, ella pudo tener una visión de Jesús y después nunca más. Y ella desfallecía porque Jesús no se le aparecía, no le indicaba. Hubo lo que ella llamó los años de oscuridad, ¿no? Donde parecía que no se comunicaba con... Bueno, pero a muchos santos les pasó eso. Sí, pero en el caso de ella fueron demasiados años y no desfallecía la Madre Teresa, no lo tomó como un silencio, como algo negativo, si bien le dolía. Como una prueba para su santidad. Pero claro, exactamente, era prueba para su santidad. Y sin embargo ella misma decía, le iba marcando el camino, qué hacer, qué no hacer cuando duraba este silencio que para ella fue eterno, ¿no? Dios jamás dejó de responderle a la Madre Teresa. De hecho, la protegió de los peores ataques que se produjeron en Calcuta, porque entrar un cristiano en Calcuta en esa época era como entrar hoy un cristiano en Siria, ¿no? Era un enemigo acérrimo. Bueno, otra duda que nos mete siempre para alejarnos de Dios y para alejarnos de la oración, que nos mete Satanás, es la duda de Dios, o la ausencia de Dios ante los desastres, ¿no? Por ejemplo, pero no desastres solo naturales, estoy hablando de desastres en nuestras vidas, ¿no? Muy relacionado con lo anterior. Por ejemplo, pérdidas económicas, reveses financieros que podemos tener, la pérdida de un ser querido. Nos ponen la duda en que el diablo, en que Dios no puede permitir eso. Es decir, que Dios, el diablo nos mete en la cabeza de que ¿Cómo Dios permitió? ¿Cómo Dios permitió? Si yo se lo pedí inclusive. Claro. Si es tan bueno, ¿cómo es posible que ante el desastre que hoy vos tenés Desapareció. no lo tengas? Job, hay que leer Job, nomás para darse cuenta de lo que es una persona con fe. Me leíste mi apunte. Ahí, yo en la facultad, perdón que lo diga, pero era un gran copiador, de lo cual no me siento orgulloso. No me siento orgulloso ahora, que es otra de las cosas pero tenés que leer mi letra, mira que bastante fea, Bueno, Job, No, pero no lo vi hoy. Job es la respuesta, porque dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Dios nos da, Dios nos quita. Y
¿cuánto nos cuesta digerir esto, no? Sobre todo aquellos que han pasado o están pasando momentos terribles. Tenemos que vencer al diablo en esto. Tenemos que ganarle al diablo, pensando en que si hoy perdí un ser amado, por el motivo que sea, Dios no está alejado de nosotros. Si nosotros rezamos, somos insistentes y no perdemos la fe y la confianza en Dios, por algo Dios se lo ha llevado. A veces se va y le echamos la culpa a Dios, pero se va por negligencia, ¿no? Sí, los accidentes, las drogadicciones y todo eso, por supuesto. Me decía un amigo... Por eso yo no creo en el destino. O sea, bueno, eso es otro tema que podríamos hablar también. Claro. Bueno, lo hablamos en la predestinación. Me decía un amigo muy relacionado con esto, que él cree en Dios, pero no está convencido. Y sí, cree, pero lo tiene... Un amigo lejano. Como un amigo lejano. Un conocido. Yo lo que no puedo entender, me dice, es por qué los niños tienen problemas, y por qué los chicos sufren y se mueren. Por qué los chicos sufren, se enferman. Entonces yo le decía, ¿por qué Dios hace así las cosas? Y yo le decía, ¿nunca te pusiste a pensar que el que produce todo eso a veces es el hombre? Con la polución que produce ambiental, con las cosas que comemos, que ya no son las cosas naturales de antes, o con, no sé, o con las cosas, con las ¿cómo se llama? Las contaminaciones que producen enfermedades que son culpa del hombre, no son culpa de Dios. Pero ese es un pensamiento de alguien que está alejado de Dios, porque una vez le preguntó... Pero hay muchos que piensan. Sí, muchos, pero por eso, una vez le preguntaron a la vidente de Salta, la Virgen, la Inmaculada Madre Eucarística del Divino Corazón de Jesús, que una señora se dijo, yo tengo una nena que se falleció a los 3 años, qué sé yo. Le dijo, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Qué siento? Algo así. Dijo, bueno, vos sos católica, sí. Bueno, entonces crees que tu nena está en el cielo, algo así fue la conversación. Sí, bueno, entonces ¿qué más quiere una madre que tener un hijo en el cielo? O sea que uno no se tiene que, como vos hablabas hoy de un familiar que podía morir, uno no se tiene que preocupar por la gente que murió en santidad. Uno se tiene que preocupar por los vivos que están alejados de Dios. Ellos son los que nos tendrían que quitar el sueño. Y por ejemplo, yo siempre digo, nosotros tuvimos hace mucho un accidente en la ruta bastante grave y nos salvamos todos. Y yo en un momento dije, si yo me hubiese muerto en ese accidente, yo a los 8 o 10 años era inocente, hubiese estado con Dios. Hoy estoy totalmente alejado de Dios. Y si hoy me pasa eso, yo no sé si voy a estar con Dios. Entonces, muchas veces también es una gracia que uno no puede verla. Claro. ¿Entendés? Que va a estar para toda la eternidad. Claro, yo entiendo que cuesta porque nuestro apego físico y no tenerlo es desgarrador. Bueno, yo entiendo eso, pero también tiene que ser reconfortante en extremo que esté con Dios, claro, saber que está con Dios. Es solo una vida nomás. Claro, vemos esta pequeña vida y nos olvidamos de la eternidad, pero saber que nosotros tenemos una obligación importante para darle esa gracia, bautizarlos. Por supuesto, sí. Bauticémoslo cuanto antes. Si vos criaste a tus hijos siempre con la doctrina y con el conocimiento de Dios, no te tenés que preocupar de nada. Ahora, si no los criaste, también va a ser tu responsabilidad después de lo que creas. Y también decía la santa... Ay, se me fue ahora... Santa... Que hay una iglesia acá en la... Chacabuco, se me fue el nombre. Rita. Santa Rita, que cuenta la historia que ella tenía un marido medio vándalo, que lo mataron en un ajuste de cuenta. Y tenía unos hijos mellizos que querían vengar la muerte de su padre. Entonces ella rezó y le pidió a Dios que haga algo antes que los hijos cometan un crimen. Y los hijos tuvieron un accidente antes de cometer y fallecieron. Y ella le agradeció a Dios esa intercesión, pues los llevó al cielo antes que ellos cometan y se vayan al infierno. Hizo el camino correcto mental, ¿no? Sabiendo que pidió al buen Dios para poder encontrarse en última con sus hijos en el cielo. Pero para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Pero se va a encontrar con Dios que le va a llenar más que sus hijos. Yo sé que cuesta entender, nosotros estamos muy apegados a la tierra. Bueno, sé que se nos va el tiempo. Sí, vamos a un temita musical, después seguimos con el tercer bloque porque tenemos todavía varios temitas más. ¿Cuánto me dijiste? ¿Dos más? Y después repasamos así rapidito
Un resumen. Un resumen. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Muy bien, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos promediando empezando nuestro Ya se nos lavó el mate también. Sí. Bueno, siguiendo con este hermoso tema de las armas que utiliza el diablo y las armas que nosotros debemos tener para no dejar de orar y para ser mejores. Este tema que viene ahora es un tema que es candente, que siempre fue candente desde que el mundo es mundo, y ahora peor todavía porque tenemos las revistas y tenemos la televisión, internet, etcétera, etcétera, y tenemos los benditos WhatsApp, que en vez de utilizárselo bien, nos pasamos pasando pornografía. Bueno, sí, y bueno, es otra cosa que estaba leyendo acá, por ejemplo, que el demonio no puede saber lo que nosotros pensamos, solo se guía por lo que nosotros hacemos, lo que se exterioriza. Más allá que nos puede inculcar pensamientos, no sabe nosotros qué hacemos con esos pensamientos. Por eso siempre todo el mundo dice que uno tiene que ser silencioso, con poco actuar, moderado en sus acciones, o sea, no muy bullicioso, porque si no el diablo te va estudiando y sabe por dónde te puede atacar. Exactamente. Este es un tema que Es algo que tengo que aprender. causa... Soy bullicioso yo. No, es que todos padecemos de los mismos errores. Pero lo lindo es que uno puede hacer esa autocrítica y poder mejorar. Dios nos da esas armas, así que si no las usamos es porque no queremos. Este tema, esta arma que yo voy a leer ahora, muchas veces es causa de risa. Pero bueno, contra eso tenemos que luchar. Las tentaciones que nos pone el diablo contra la pureza y la castidad. Totalmente, bueno, es lo más común, es lo más común. ¿Quién era el más macho, el que más rápido debutaba? Y vivimos en una sociedad donde lamentablemente hoy debutan las chicas y los jóvenes a muy temprana edad, lamentablemente, y se desvirtúa todo lo que es digamos la finalidad para el cual fuimos creados, ¿no es cierto? Nosotros no fuimos creados para el placer. Es lindo el placer, claro que sí, y el diablo lo sabe, pero qué bueno que es disfrutar de Dios como placer máximo antes que el placer físico que dura unos poquitos años. Sí. ¿No? La tuvo Santa Catalina de Siena, Santa Margarita y San Antonio. San Antonio, creo que fue el que ante las acechanzas que tenía del demonio, se tira ante unos arbustos de espina que había. Para olvidarse. ¿Y por qué es el tema de búscame un novio, San Antonio? Búscame un novio. Sí, claro, debe darse. Se tira ante los digamos arbustos de espinas, y obviamente se olvidó de todo pensamiento, y bueno, pero bueno, fue la solución que encontró. El santo cura de Ars, que sí, Juan María Avellaneda, también, que vivía en una gruta, tenía apariciones de mujeres desnudas, y se desesperaba, obviamente, porque es tentador, porque son humanos, obviamente que el sexo opuesto. Y de eso se aprovecha el diablo, por supuesto. Claro. Y es lo que más hay que dominar. Yo creo que es el mayor flagelo de la humanidad, es esa hoy. Claro que es un flagelo tremendo, ¿no? Encima desvirtuado, que lleva a la trata de niños, a la trata de personas adultas. Yo creo que, bueno, sí, es un tema, pero para un programa completo. Terrible. Es algo que hay que trabajar en la pureza de mente, en la pureza de corazón, y en la castidad. Con esto está muy ligado el tema de
la formación que nosotros tenemos que dar en la iglesia, o nosotros evangelizando, de la preparación para el matrimonio. Es fundamental, ¿no? Es fundamental porque el matrimonio es justamente lo contrario a la tentación de la pureza y la castidad. Es el amor prudente para siempre, y eterno, por toda la vida y por toda la eternidad. Después ya nos vamos a casar pero, con ¿sabes? Dios, Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que también el error es que dentro del mismo católico muchas veces se discute y hay un error en el pensamiento, como por ejemplo la virginidad de la Virgen, ¿viste? Hasta el mismo católico muchas veces te dice que la Virgen le tuvo a Jesús virgen, pero después tuvo otros hijos, y eso es una ridiculez. O sea, por eso te digo, hay muchas cosas que hay que cambiar. La Virgen y San José fueron castos siempre. Que me disculpen esos católicos, pero de católicos tienen poco. Bueno, pero se dice. Hay mucho de eso, Sí. sí, pero eso es falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Pero bueno, deberían leer más. Tienen que leerlo, si no creen, léanlo en las profecías de Isaías, perdón, Sí. de Isaías, y van a encontrar donde habla de la Virgen que dará luz al Cordero al Hijo del Hombre, al Cordero de Dios. Bueno, y lo dice así, una Virgen. Mirá lo que dice San Juan de la Cruz. Ningún poder humano puede ser comparado con el suyo, hablando del demonio, y solo el poder divino lo puede vencer, y tan solo la luz divina puede desenmascarar sus artimañas. El alma que hubiera de vencer la fuerza del demonio no lo podrá conseguir sin oración, ni podrá entender sus engaños sin mortificación y sin humildad. Ujú. Interesante. Claro. Y bueno, después vamos a leer también del Santo Cura de Ars, que decía de los sacramentales, digamos, de la limosna para vencer la tentación. Bueno, como último tema, como última arma, y no es la última, no es la menor por ser la última, sino que es la mayor de todas, es cuando el diablo trabaja en un sentimiento muy de esta época, que es la desesperación, ¿no? Dios nos da calma, Dios nos da paciencia y prudencia, nos habla de virtudes, nos habla de la templanza, nos habla de la fortaleza de espíritu. Y el tentador nos habla de lo contrario, nos pone la desesperación como un arma para destruir todo lo logrado. Caer en la desesperación nos lleva a que se nos desmorone todo nuestra vida espiritual. Y digo que es un mal muy de esta época, porque la otra vez leía y vos como médico tenés que haberlo leído, con bastante desagrado, de que la Argentina es el país que más consume antidepresivos y ansiolíticos en el mundo. Y es me pareció atroz, porque detrás de eso hay desesperación, hay debilidad espiritual. Ojo, yo la pasé, yo también por ahí tomo ansiolíticos, tengo que tomarlo porque también hay a veces un desequilibrio, vos sabés, químico. No, claro, pero por eso, pero también es una forma de que Dios te da de ayuda, o sea, sí. Pero bien indicado, claro, por el médico. Pero considero que mi mejor antidepresivo, mi mejor ansiolítico es Dios. ¿Y quién decía? ¿Tienes preocupación? Ve al Santísimo. ¿Estás triste? Ve al Santísimo. ¿Tienes problemas? Ve al Santísimo. Había un santo que decía eso. Es que no hay otro remedio, y es el remedio más grande y más profundo que pueda haber, porque nos hurga en lo más profundo del alma. Así que, bueno, te dejo que leas lo de Santo Cura de Ars, que querías leer, que Sí. me parece muy interesante. Sí, sobre la ayuda de los sacramentos, de la oración y la limosna y los sacramentales para vencer la tentación. Como para vencer todo esto que habíamos Sí, leído. el agua Perfecto. bendita, decía por ejemplo Santa de Ávila, de ninguna cosa huye más los demonios para no tomar que del agua bendita. Aclaremos, el agua bendita no es milagrosa, no como la gente que va a buscar y a veces tiene una enfermedad y cree que tomando el agua van a curarse. No funciona así. No son los ¿No? sacramentales, que son Claro. igual que la sal bendita y bueno, después te hablamos también, pero después Sí. vamos a recordar. Dios nos envía amigos, de esto decía el Santo Cura de Ars,
Dios nos envía amigos, o sea, un santo, ora un santo, ora un ángel para consolarnos. Nos hace sentir con mayor fuerza la eficacia de sus gracias a fin de fortalecernos y armarnos de valor. Más a recibir los sacramentos no es un santo, un ángel, es Él mismo quien viene revestido de todo su poder para aniquilar a nuestro enemigo. El demonio, al verle dentro de nuestro corazón, se precipita a los abismos. Aquí tenéis pues la razón o el motivo por el cual el demonio pone tanto empeño en apartarnos de ellos o en procurar que los profanemos, los sacramentos. Correcto. En cuanto una persona frecuenta los sacramentos, el demonio pierde todo su poder sobre ella. Y después San José María Escrivá hablaba del ángel custodio, que pidamos su auxilio, que él te amparará contra el demonio y te traerá santas inspiraciones. Mucha gente se olvida del ángel custodio y el que va a estar con nosotros en el juicio final defendiéndonos. Haciendo lo posible. Sí, y hoy que hablaste de San Antonio, dice el santo cura de Ars en un sermón, que refieres en la vida de San Antonio que Dios le hizo ver el mundo sembrado de lazos que el demonio tenía preparados para hacer caer a los hombres en pecado. Quedó de ello tan sorprendido que su cuerpo temblaba como la hoja de un árbol, y dirigiéndose a Dios le dijo: Señor, ¿quién podré escapar de tantos lazos? Y oyó una voz que le dijo: Antonio, el que sea humilde, pues Dios da a los humildes la gracia necesaria para que puedan resistir a las tentaciones, mientras permite que el demonio se divierta con los orgullosos, los cuales caerán en pecado en cuanto sobrevenga la ocasión. Más a las personas humildes el demonio no se atreve a atacarlas, o sea, la humildad. Después también la ayuda de la Virgen. El príncipe de este mundo ignora la virginidad de María y su parto y la muerte del Señor. 3 misterios resonantes cumplidos en el silencio de Dios. Eso decía San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros santos de la Iglesia. Y decías, José María Escrivá en Caminos, que por momentos te faltan fuerzas. ¿Por qué no se lo dices a tu madre? Y lo dice una palabra en latín que no sé: consatium afflictorum auxiliame Christianorum, se postra Regina Apostorum. Bueno, después San Amadeo, o sea, ¿qué cosas nos dicen los santos de María? ¿Quién volvió a su casa sin alegría ni gozo después de haber pedido a María, la Madre del Señor, lo que deseaba? Bueno, y como eso tenemos un montón de santos que hablan de la Virgen como ayuda. Claro, Dios nos da a su propia madre como ayuda. O sea, a veces nosotros no nos ponemos a pensar o a dimensionar cosas que nos da Dios o los elementos que son tremendamente grandes. El Espíritu Santo, Jesús, primero Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen María, el ejemplo de los santos, la oración, nos da tantas opciones. Ni siquiera, encima cada vez nos pide menos, porque a través de Sor Faustina nos pide ya un poco de oración. Entonces nos da tantos elementos como para poder contrarrestar al diablo, que nosotros no podemos ignorarlos y ya no tenemos excusa para caer en la tentación. El mundo está lleno de tentaciones, el mundo está lleno de aflicciones. Mirá lo que dice Sandra. Sí. Dios clama por sus profetas, por sus apóstoles y evangelistas, y pocos oyen su voz. El diablo llama a los hombres por medio de los bailes, canciones y músicas y junta una infinidad de gente. Claro. Es claro que somos débiles, es más lindo ir a un asado. A ver, ¿qué amigo te dijo una vez: che, vamos a festejar, vamos a ir a una misa? Claro. Nos vamos a reír, porque la verdad que somos terribles, pero es más fácil decir: che, si hacemos un asadito y nos juntamos entre los muchachos y nos divertimos, ahí estamos todos juntos, ahí estamos todos presentes, ¿no? Pero bueno, por eso son lindos los retiros espirituales, ya que no nos animamos a decir, ni siquiera yo, Adrián, a decir, bueno, vamos a festejar yendo a la misa. Que voy a ponerlo en práctica, por lo menos, digamos, vamos a un retiro espiritual para estar con Dios y festejemos ese retiro y aprendamos en ese retiro, porque son fabulosos los resultados, son hermosos. ¿Qué otro tenemos? Y hay un montón de léelos porque son preciosos. Sí, dice San Juan Crisóstomo: Dios prometió un reino y los hombres le desprecian. El diablo les prepara un infierno y le ahorran y obedecen, siendo así que el uno es Dios y el otro no es más que un demonio y la más vil de todas las criaturas. Y ¿Qué cosas somos los seres humanos, ¿no? Porque inclusive en el Apocalipsis sabemos que va a perder el diablo, que va a ser derrotado. Esto ya es irreversible.
y sin embargo seguimos el camino que nos propone. La diversión, la falta de oración, la falta de tiempo para Dios, la droga, el consumismo, la gula, todos los pecados, todo nos atrae, menos las cosas de Dios. Me lo dice San Cesario de Arnés: el diablo solo persigue a los buenos y no a los malos, porque estos son sus amigos y hacen siempre su voluntad. Sí. Y bueno, pinta tal cual. Bueno, listo. Y bueno, vamos a un segundo bloque para resumir este es el tercero, pues un bloque más para... Correcto. Para dar una síntesis. Una síntesis de todo. Vamos a un temita musical y después seguimos. Bueno, ya en este cuarto bloque del segundo programa, después de estos hermosos temas, de haber analizado las tentaciones del diablo para hacernos olvidar de nuestras oraciones, de nuestros compromisos con Dios, con la misa, con el encuentro eucarístico, con nuestras buenas acciones, y también haber analizado las armas que tenemos, que son muchísimas. No podemos decir que no tenemos la armadura necesaria como para poder vencer los ataques del demonio. Es demasiado sutil, es no demasiado caemos voluntariamente. Nos agarra por nuestra... Claro que siempre es voluntario, nos agarra por nuestra debilidad. Encima nosotros cada vez queremos ser más cómodos, cada vez queremos vivir en un mundo más cómodo, donde la pereza ya nos empieza a dominar, porque hoy con un control remoto movemos muchas cosas, hoy con eso podemos mover un montón de otras, y bueno, nos va haciendo también perezosos en el acercamiento a Dios. Así que, Adrián, no nos queda otra que seguir los caminos de Dios. Siempre decimos, el camino es difícil, pero no es imposible. La puerta es estrecha, pero o sea que está hecha a medida para que el hombre pueda entrar. Exactamente, sí. Dios nos da la posibilidad a todos de salvarnos y de llegar a la dicha eterna. O sea, eso es lo que siempre decimos, y cuando hablamos del juicio final lo dijimos: nadie va a tener ninguna excusa para decir yo no tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, mientras estemos en vida, aprovechemos esta oportunidad que nos da Dios y recurramos a la iglesia, a los sacramentos y a la oración, al rosario, a la Virgen, a los santos, al ángel custodio, como dijiste, todas las armas que tenemos, a los buenos amigos, para poder santificarnos en esta vida. Bueno, listo, ¿no? El mejor cierre. De mi parte, un saludo a todos los a toda la audiencia, a los que nos escuchan, que tengan un buen comienzo de semana y que no se olviden de rezarle todos los días al levantarse, aunque sea un Padre Nuestro, a Dios, y decirle: buen día, Señor, aquí estoy, gracias por un día más. No, y a buscar siempre la santificación, que en este mundo siempre nos quedamos cortos con todo lo que uno tiene que hacer. O sea, no conformarse con que uno se cree que es buena persona y quedarse con eso. Siempre buscar un poquito más y viendo bien sus debilidades, cuáles son nuestros puntos flacos, cuáles son los vicios que tenemos, y ir corrigiéndolos de a poquito. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Angelical pureza
regocijas en tu recompensa. Con tus ojos de misericordia son